Bien, podemos empezar a hablar de la estructura del átomo. Fundamental saber cuál es el origen de la corriente, cómo es que se origina, cómo es que se llaman cada uno de los componentes, de los parámetros físicos, ¿sí? Si tenemos que hablar de la estructura del átomo, lo primero que tenemos que saber o recordar, ¿sí?, es que el átomo es la estructura mínima, ¿sí?, la cual podemos encontrar estos elementos, ¿sí? Está compuesta por protones, neutrones, el núcleo, y el elemento fundamental que nosotros vamos a estudiar porque es el que se basa gran parte de la electrónica, es el elemento electrón, que tiene carga negativa, ¿sí? Es el elemento que trabaja, que orbita alrededor del núcleo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que los electrones hay de distintos tipos, algunos según el material están más ligados, o sea, más cercas al núcleo, están cerca de las capas interiores del átomo, ¿sí? Están más fuertes, arraigados al átomo, es más difícil que intentar moverlos o sacarlos de la cercanía del átomo. Y están los electrones de valencia, los cuales orbitan o están girando en las capas exteriores del átomo, ¿sí? En estos niveles superiores de energía se pueden, mediante la aplicación de energía, calor, distintas técnicas, se puede lograr que estos átomos puedan moverse o salir o saltar del átomo, ¿sí? Esa es una característica fundamental que va a dar como consecuencia se va a originar la corriente eléctrica, ¿sí? Bueno, entonces los electrones de valencia son los que determinan las propiedades eléctricas de un material. Y como hablábamos de algunos que tienen los electrones muy cerca, muy pegados al átomo, son los que más cuesta arrancarles de los electrones. Podemos decir que son los materiales aislantes. Los electrones de valencia están ligados fuertemente a sus núcleos. Y por otro lado están los materiales conductores, los metálicos, los metales, los cuales tienen una estructura cristalina, ¿sí? Estos electrones tienen tendencia a ver electrones de valencia, los cuales están más lejos, en órbitas más alejadas del núcleo, por lo cual se pueden arrancar mediante alguna técnica o energía, tipo calor o electricidad, ¿sí? Bueno, el hecho de que mediante alguna técnica podemos hacer mover o sacar electrones con carga negativa de los átomos, vamos a originar una corriente, ¿sí? Eso es precisamente el flujo de corriente, es ese movimiento de electrones que va saltando de un átomo al otro. ¿Sí? Básicamente, de una manera sencilla podemos explicar que el flujo de corriente es justamente ese movimiento de electrones que va pasando de un átomo al otro, ¿sí?, movido por algún tipo de energía. Entonces, hablando de la corriente, podemos pasar a la resistencia, ¿sí? La resistencia es la oposición al paso de la corriente, ¿sí? No es lo mismo hablar de resistencia como parámetro físico que de hablar de un resistor, ¿sí? El resistor es este elemento que tenemos arriba a la derecha, es el elemento que produce la resistencia, ¿sí? Ya vamos a ver que se manejan por códigos de colores, ¿sí? Pero para comenzar, una resistencia es un elemento, un componente, que el efecto que produce es limitar la corriente. En principio es limitar la corriente. Su unidad de medida es el ohm, como habrán escuchado muchas veces. Bueno, veníamos hablando de la corriente, que es el flujo de electrones. Veníamos hablando de la resistencia, que es la oposición. Y ahora vamos a hablar del voltaje, también llamado diferencia de potencial, ¿sí? En ciertas bibliografías también van a encontrar la letra U. Nosotros vamos a manejarnos con la letra V. Si la diferencia de potencial es muy interesante en la forma en la que podemos graficar o estudiar, ¿sí?, o tratar de entender.
Fíjense el depósito de agua que está a la derecha, tiene mucho más alto, ¿sí? Tiene una diferencia de altura similar a la analogía del agua, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuanto más presión, cuanto más altura, más presión voy a obtener, y la manguera representa la resistencia y el agua, el flujo del agua representa la corriente o el flujo de electrones. Fíjense en el que está a la derecha, en la ilustración que está a la derecha, con una alta diferencia de potencial, obtengo una corriente más alta que la del dibujo que está a la izquierda, donde tengo una pequeña diferencia potencial. El flujo de electrones es más pequeño, por lo cual podemos decir y empezar a hablar de esta expresión que es V I por R. ¿Sí? Esto va a dar origen a una relación entre estos parámetros que es tensión, corriente y resistencia. V, el voltaje se mide en volt, I, la corriente se mide en amperes, y R, la resistencia se mide en ohms. Esta relación establecida a través de la ley de Ohm es directamente proporcional. Cuanto mayor tensión, ¿sí?, mayor corriente. Cuanto mayor resistencia, menor corriente, ¿sí? Vamos a ir de a poquito ejemplificando. Acá está la ley de Ohm. Establece esa ley de proporcionalidad directa. Son las tres variantes. Al haber tres variables, podemos graficar o ir viendo esta ecuación, cuáles son las tres variantes. Si yo estoy hablando de tensión, o V, es V I por R, o sea, corriente por resistencia me da tensión. Si quiero averiguar la corriente, voy a hacer la cuenta voltaje sobre resistencia, y si quiero averiguar resistencia, voy a hacer la cuenta voltaje sobre corriente. Entonces vemos que en la expresión del medio, cuanto más grande es la resistencia, o sea, el denominador de esa ecuación, cuanto más grande es, hace que la corriente sea más pequeña, o sea, la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. Eso es lo que está queriendo decir. Bueno, acá tenemos un simulador, ¿sí?, en el que podemos ver qué es lo que sucede. Vamos a entrar al simulador. Esto es lo que acabamos de ver. Si yo aumento el voltaje, voy aumentando el voltaje, fíjense lo que pasa con la corriente. Yo no estoy modificando la resistencia en este momento. Vamos a poner el voltaje al máximo y voy a aumentar la resistencia, ¿sí? Y fíjense lo que pasa con la corriente. A mayor resistencia, menor corriente. Si yo bajo la resistencia, va a llegar un momento en el que la corriente se va a hacer muy grande. Si la resistencia es 0, va a ser o muy baja, la corriente va a ser muy alta, y eso lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Entonces acá tenemos la representación de la ley de Ohm a través de un simulador, ¿sí? Ustedes pueden conectarse acá al Colorado, es gratuito, ingresar a la ley de Ohm, yo les dejo el link, ¿sí? Volviendo a la presentación, tenemos, una vez que conocimos las tres variables, vimos cada una de la representación, la proporcionalidad, lo que es, qué significa la resistencia, la corriente y el voltaje. Vamos a ver que todo esto se puede asociar a través de un circuito eléctrico. Entonces el circuito eléctrico es una red, un circuito cerrado, una red cerrada, donde tengo una batería, un cable, ¿sí?, por el cual circula una corriente, una resistencia, un elemento que ofrece un obstáculo al paso de la corriente. Acá tenemos un elemento que es para medir qué corriente está circulando, y vemos cómo se cierra el circuito regresando de este lado de izquierdo al negativo, ¿sí?
Entonces esto es lo que llamamos circuito eléctrico. Vamos a ver ahora en otro simulador, que está acá, y vamos a ver en la cámara. Yo en esta cámara tengo una resistencia colocada de esta manera, ¿sí? Yo lo alimento con 5 volt a un extremo de resistencia. Esta resistencia es de 150 ohms. Bueno, vamos a acercar para que se vea. Vamos a estudiar el código de colores también en la próxima. Esto que está en el simulador es lo que está puesto en la placa, ¿sí? En el protoboard. ¿Sí? Entonces tengo una tensión de 5 volts, una resistencia de 150 ohms. Y si hacíamos la cuenta que teníamos acá para averiguar la corriente, pensé que la corriente, si yo quiero averiguar la corriente, es B sobre R, ¿sí? Entonces B sobre R, B es 5, R 150, si hacemos la cuenta, 5 dividido 150 da 0,033 amperes, a lo que es lo mismo, 33 miliamperes. Ahora, si nosotros observamos acá, tester, vamos a poner esto, bueno, las puntas, la punta roja cuando voy a medir tensión va de este lado, la punta negra va acá en común, ¿sí? Y vamos a medir realmente si están entrando los 5 volts, ¿no? Si están entrando 4,96, esto me lo está suministrando la salida de 5 volts de un Arduino, estoy usando como fuente, entonces tengo 5 volts. ¿Sí? Ahora si yo quisiera medir la resistencia para estar seguro a ver qué es lo que estoy midiendo, siempre tengo que sacar al menos una de las puntas, voy a pasar el tester a medir la parte de ómetro. Ahí tenemos la 146 ohms. Cuando veamos los códigos de colores y las tolerancias, vamos a ver que si bien esta es de 150 ohms, también tiene una tolerancia que lo da el fabricante. Me dice que debería ser nominalmente de 150, pero bueno, tiene cierto margen de tolerancia. En este caso la diferencia es de 4 ohms, es de 146. Volvemos a poner resistencia, acabamos de medir, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a medir la corriente. Para medir la corriente hay que prestar mucha atención porque es una causa, generalmente se quemen mucho estos testers. Yo tengo que cambiar este terminal y ponerlo acá donde dice miliamperes. Vamos a medir corriente, ¿sí? Voy a cambiar la escala a medir corriente, ¿sí? Continua, esto es continua, esto es alterna, continua. Vamos a medir corriente continua. Entonces, siempre que tengo que medir corriente, tengo que abrir el circuito. Yo no puedo medir en paralelo. Vamos a ver ese concepto. Yo tengo que abrir el circuito para ver qué corriente va a circular. Entonces voy a abrir el circuito así. Un extremo de resistencia lo levanto. Levanto el otro también. Y voy a ver la corriente 33,3, ¿sí? 33,3 miliamperes. Entonces esto coincide con lo que habíamos chequeado en el simulador, ¿sí? Muy bien. En las próximas clases, en la próxima clase vamos a ver la distribución, qué sucede cuando conecto un circuito con varias resistencias. Aquí tenemos el formato serie, esto es lo que acabamos de hacer, colocar solo una resistencia para cerrar un circuito.
Pero también podemos poner varias resistencias. Esta es la modalidad serie y esta es la modalidad paralela, ¿sí? Esto es lo próximo que vamos a ver. Cómo trabaja es distinto, cómo se calcula la corriente, cómo se calcula la tensión en cada una de estas configuraciones, ¿sí? Así que, bueno, muy bien. Por hoy entonces hicimos una breve introducción desde el átomo, las tres variables, tensión, corriente, resistencia, qué unidad se mide cada una. También vimos la ley de Ohm, vimos un circuito eléctrico, comprobamos a través de un simulador y medimos también para corroborar los resultados. Así que bueno, muchísimas gracias. Continuamos en el próximo video.